Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día sábado, sábados culturales. Esta vez sí creo que va a ser más corta. Normalmente cuando digo que el programa va a ser más corto termino haciéndolo igual de largo. Me entusiasmo con alguna idea o exposición y ahí uso tiempo. Pero en este caso es bastante breve el tema, así es que no creo que dure una hora, va a durar bastante menos. Como ustedes ven, tiene que ver con el costo de la excelencia. Y ustedes se preguntarán a título de qué viene esto. Bueno, viene a título de varias cosas, partiendo por una noticia que vi por ahí, en el sentido de que un actor que todos ustedes conocen, él y su señora, el actor es George Clooney, se naturalizó, se convirtió en ciudadano francés. Clooney es un hombre que tiene mucho amor por Francia, ha hecho diversas cosas positivas para Francia y como resultado de eso incluso recibió una condecoración, alguna distinción. No fue una cosa abrupta. Es probable también que influyan razones políticas. Sería el primer actor que se va, o la primera persona de alguna notoriedad que se va a Estados Unidos porque no le gusta lo que está pasando en ese país con el gobierno de Trump. Sea una exageración o no, pero el hecho es que es lo que ha ocurrido. Entonces, Clooney se naturalizó, tiene hace tiempo una vivienda en Francia que debe ser bastante espectacular, me imagino. Y a raíz de eso, Trump, que no puede controlar su temperamento en nada, hasta en cosas como esta, porque ¿qué le importa al presidente de los Estados Unidos que uno de sus millones de ciudadanos se vaya a Francia a vivir y a convertirse en ciudadano francés? Pero no pudo contener su ira, su temperamento rabioso contra todo lo que para él se identifica con el progresismo, los demócratas, etcétera. Dejó de lado si tiene buenas razones o no. El hecho es que hay una emoción fuerte y ninguneó a Clooney. Lo trató de un actor mediocre, que ha hecho películas mediocres, que no le achunta nada, etcétera. O sea, lo basurió inútilmente, creo yo. Se gana, no sé qué es lo que gana con eso. Bueno, supongo que se siente bien evacuando esa rabia. Ese es un punto. Y hay otro relacionado con Clooney, que junto con el anterior que les he mencionado, me empujó al tema que voy a tratar. Resulta que hay una película que yo les recomiendo que la vean, que está en Netflix, que se llama Jay Kelly. Jay Kelly es un actor. Clooney representa un actor de Hollywood, que casi podríamos pensar es él, muy exitoso, pero vamos viendo el costo que tiene ese éxito, qué es lo que tuvo que dejar atrás, qué cosas desatendió por convertirse en un actor famoso. Y de eso trata la película. No les voy a dar más detalle porque no les quiero arruinar la película. Es una película interesante. No sé si será la más grande película que haya hecho Clooney o no, pero es una película interesante y es interesante sobre todo porque recalca un hecho que todos conocemos. Y es que para llegar a la cima en cualquier cosa, y en este caso el actor representado por Clooney llegó a la cima, tal como el propio Clooney está en la cima entre los actores de Hollywood. Para llegar a eso, tuvo que concentrarse enormemente en eso. Y ahí parte el primer costo. Veamos, todos sabemos por experiencia, y es una cuestión de sentido común, que cuando uno elige un camino en la vida, o en una carretera, o en cualquier cosa, una decisión, inevitablemente significa que está dejando de escoger otros caminos y otras decisiones. Eso es obvio. No necesito dar ninguna prueba. Pero tenemos que elegir. No podemos tomar todos los caminos al mismo tiempo. Eso quizás lo puede hacer Dios. Nosotros no. Tenemos que ir por aquí, o tenemos que ir por acá, o tenemos que ir por acá. Y suele ocurrir, y a todos nos ha ocurrido, sobre todo cuando ya tenemos una cierta trayectoria, o sea, cuando somos adultos y hemos avanzado bastante por ese camino que escogimos, o camino al que nos pusieron también puede ser, llega un momento en que uno echa de menos o tiene una nostalgia por algo que se perdió por no haber seguido el otro camino o alguno de los otros caminos disponibles. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado? Yo me lo he preguntado,
¿Qué hubiera pasado si en vez de entrar a estudiar sociología, que fue lo que hice, hubiera entrado a estudiar una cosa que estaba bastante más cercana incluso a mis intereses que la sociología, o por lo menos a igual nivel que era la ingeniería? ¿Por qué no entré a estudiar ingeniería? O física. Entré a estudiar sociología. Luego se van presentando otros caminos. Uno está estudiando esa carrera, cualquier carrera, y tiene opciones. Me dedico a la cosa académica y trato de ser ayudante del profesor, y después, qué sé yo, me trato de convertir, no sé cuál es el camino, pero trato que me contraten como profesor, convertirme en profesor de esta carrera y luego sacar posgrado, o sea, una carrera académica. Hay gente que elige eso. Otros simplemente no. Quieren terminar la carrera, recibir el título y ejercerla profesionalmente en el mundo. Otros terminan la carrera y no la ejercen porque les interesó otra cosa. Y también por interesarse otra cosa, después se pueden preguntar qué hubiera pasado si hubiera seguido, digamos, ejerciendo profesionalmente. Y así a cada momento nos encontramos como mínimo con estas bifurcaciones que nos dejan pensando posteriormente qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido este otro camino? Tal vez hubiera sido mejor. Tal vez me habría evitado estos sinsabores. Sin pensar en los sinsabores que habríamos tenido, porque eso es inevitable en el otro camino. En otras palabras, bueno, esto es evidente, es bastante evidente. Nos pasa todo. Pero ahora esto pasa de una forma mucho más aguda, mucho más potente y con mucho más costo, cuando uno decide no simplemente seguir un camino, sino que llegar a la cumbre. No le basta, digamos, con ser un profesional, sino que quiere ser un gran profesional de esa cosa. Quiere ser un genio creativo en esa área. No basta con haber entrado, pongamos, a la Academia de Bellas Artes, sino que usted quiere ser un gran pintor, y no solamente ser un buen pintor. O sea, usted está apuntando a la excelencia. Y ahí, entonces, necesariamente, si la cosa no queda en una pura aspiración, como pasa casi siempre, todos los niños, todos los jóvenes aspiran a grandes cosas, pero después no tienen o el talento, sobre todo la energía, la voluntad, la perseverancia para seguir el camino, porque es difícil. El camino de la excelencia es un camino extremadamente difícil, exige mucho esfuerzo, mucha concentración. Pero tiene además otros costos, no solamente el costo de decir el que está en ese camino que habría pasado si hubiera seguido otro. Tiene otros costos de los cuales vamos a examinar ahora, pero antes de eso, ustedes me van a permitir que les recuerde algunos de los productos que hacen posible, o sea, todos los productos que hacen posible este programa los días sábados, el que usted está viendo ahora. El método EVE, para empezar. Si usted tiene deseos de eliminar una barriga que cada vez es más grande y es fea y es molesta, como dicen algunos de los hombres, mi barriga es tan grande que hago pipí de oído porque ya no me veo el órgano para hacer pipí donde está cayendo el chorro. Bueno, perdón, pero eso ocurre. O usted es una señora y tiene celulitis en las piernas, los muslos. Están todos pensando que viene la temporada de piscinas, de playa, quieren verse bien, lo cual es natural. ¿Cómo eliminar esas cosas? No las va a eliminar en un gimnasio. La celulitis no se va corriendo alrededor de la plaza ni pedaleando en una bicicleta estática. Tampoco la guata. O deteniendo la ingesta de cervezas heladas, exquisitas con estas temperaturas. No, hay métodos directos, que es el método EVE traído de Corea del Sur, que se imparte en métodoeve.cl. 3 locales: Vitacura, Concón, Los Ángeles. Los locales se comunican, o sea, si usted, por ejemplo, partió con su tratamiento para la barriga en Vitacura y en un momento dado está en la costa, puede ir al local de Concón y va a seguir ahí, va a la continuación, lo que corresponde, no partir de cero, sino que el escalón siguiente ahí, y luego podría hacerlo en Los Ángeles. Hay una comunicación entre estos locales de método EVE. Estimados amigos, si usted quiere eliminar esas cosas feas de su cuerpo, póngase en contacto ya con métodoeve.cl. Continúo con Mr. Transfer, una empresa de transportes de pasajeros, cuya casa matriz, cuya sede se encuentra en Viña del Mar. Ellos se dedican a transportar gente desde la costa, ciudades de la costa de la quinta región, básicamente el aeropuerto, pero pueden ser otras destinaciones, depende de usted. Usted puede contratar el vehículo para ir a donde se le dé la real gana, en Santiago. Pero normalmente es para llevar gente al aeropuerto.
son puntuales, están esperándolo usted a la puerta de su casa a la hora, en el momento que usted lo pidió, lo ordenó, no importa el día, no importa la hora, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, festivo o día de semana, ahí van a estar, vehículos grandes, cómodos, usted puede estirar las piernas, los choferes son profesionales que saben conducir con cautela, sin hacer tontería, y usted va a llegar a su destinación a la hora necesaria. Y viceversa, si usted viene llegando al aeropuerto, lo ha pedido, lo va a estar esperando a la salida del aeropuerto en el momento preciso para traerlo de vuelta. Una empresa con menos de un año de funcionamiento y ya tiene más de 1000 viajes, son muy cómodos, yo he estado en esos vehículos, lo contraté para un servicio dentro de Santiago, pero es lo mismo, ahí conocí los vehículos y conocí cómo funcionan, de exactos y puntuales. MrTransfer.cl, ahí los ubica. Continúo con el polvito que ya conocen, Oxibiota, que viene en un sobre como de sopa, usted lo mezcla con agua, en una cacerola, por ejemplo, una cacerola chica, 1 litro de agua, tira el producto, espera una media hora, 45 minutos, se convirtió en una colonia de bacterias aeróbicas y con esas bacterias aeróbicas que están en este líquido, usted ya sea que lo vaporice en una superficie o lo vierta en el vertedero de la cocina, del baño, qué sé yo, o en la cámara de la casa o en el pozo séptico, si usted está pensando en ir a la costa y tiene un baño que en realidad es una letrina, más vale que lo lleve, porque si no, no va a poder entrar del mal olor. Bueno, los olores se acaban porque estas bacterias destruyen las bacterias que inician la descomposición que produce el mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Lo están usando los restaurantes, casinos institucionales. Yo en nuestra casa lo usamos, pues tenemos muchas mascotas. Muy, pero muy eficiente, estimados amigos. Y termino este bloque con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. Usted echa una cucharadita de este suplemento en el plato donde está el pellet que le va a servir a sus niños y, bueno, ese pellet se convierte en un pellet premium. Va a estar, digamos, en una condición muy superior en cuanto a complejos vitamínicos, minerales, y su mascota va a estar en muy buen estado de salud, el pelo brillante, va a estar contento, no va a tener que estarlo llevando en cualquier momento porque algo le pasa al niño, al veterinario, que es caro. Bueno, suplemento Vito, casi en todas las mascoterías está. Si no, si cerca de su casa, en la mascotería que usted usa no está, lo puede, digamos, pedir al sitio de suplemento Vito. Bien. Bueno, decía que todos tenemos la experiencia que al seguir un camino en la vida necesariamente dejamos de correr por otros caminos y nos vienen nostalgia, nos vienen, digamos, nos vienen arrepentimiento, ¿por qué no hice esto en vez de esto otro? Pero ya estamos embarcados, no podemos tomar todos los caminos al mismo tiempo, eso es una fantasía de los niños. O sea, poder hacerlo todo. Algunos podrán hacer varias cosas, pero no todas. Quedan siempre caminos sin recorrer, destinos que no se cumplieron. Pero cuando se elige un camino no solo para, digamos, para seguir esa profesión, para seguir ese tipo de vida, sino que además uno quiere llegar a un grado de excelencia. Entonces, lo que ocurre, estimados amigos, es mucho más duro y difícil. La excelencia significa una concentración total. Nadie es excelente en nada sin una concentración total, lo cual significa un esfuerzo total. Y aquí, como ocurre con los caminos, si usted concentra toda su mente, o gran parte de ella, en una tarea, significa que hay un montón de cosas que va a dejar de hacer, que van a dejar de estar operando en su día a día. Por ejemplo, las relaciones con los demás. El camino de la excelencia casi inevitablemente lleva a la soledad. Usted tiene mucho menos vida social o ninguna. No tiene tiempo para eso. No quiere perder tiempo. Usted está concentrado en lo suyo. Usted quiere ganarse, lo pongo como ejemplo, el premio Nobel. Usted está haciendo un esfuerzo brutal. No tiene tiempo para la vida social. No tiene tiempo para el cotilleo. No tiene tiempo para salir con los amigos a chupar. No tiene tiempo incluso para su familia. Los atiende menos, no ve a sus hijos. O los ve menos. Ahí está la película que les estaba diciendo de Jay Kelly, se llama. J-A-Y-K-G. Kelly, Jay Kelly. Actuación de, entre otros actores conocidos, de George Clooney, que hace de Jay Kelly. Es inevitable.
Mientras más se concentra, porque usted quiere la excelencia, más se desconcentra de otras cosas. No es solo que no tomó otro camino en la vida, sino que empieza a dejar de lado totalmente o en gran parte la vida social. Entonces usted se empieza a aislar, se empieza a convertir en un lobo solitario, y eso a su vez tiene costos, porque la gente que la rodea le reprocha. No estuviste conmigo, no fuiste a mi fiesta de cumpleaños, no estuviste en la función que dimos cuando terminó el año escolar, estabas en lo tuyo. ¿Cuántas seriales no hemos visto en que más o menos ocurre exactamente eso? Suele ser porque es policía, el policía tenía un caso, no pudo ir, le prometió que iba a ir, pero no pudo ir. 1000 cosas como esa. Entonces, soledad, reproches que a veces se convierten en críticas feroces, a veces se convierten en fastidio, incluso puede ser en odio. Se gana la envidia, porque el camino de la excelencia significa que usted, incluso antes de llegar a la cumbre a la cual aspira, cuando todavía está en el camino hacia esa excelencia, cuando está a mitad de la cumbre, cuando está a mitad de la montaña subiendo, ya ha dejado atrás necesariamente a otros que estaban en ese camino, que no le están poniendo tanto pino, no están tan concentrados, no son tan ambiciosos como usted, no están pensando en la excelencia, están pensando en un buen pasar, pero tampoco les gusta que otro los deje atrás. Empiezan las envidias. ¿Qué se cree este? Un poco eso. Si no lo dicen, lo piensan o lo sienten. Al ganar la envidia, se gana la hostilidad. Empiezan a aparecer los críticos. El crítico es un personaje que meritaría, digamos, todo un tratado acerca de la psicología del crítico. Aquel individuo que en vez de producir algo se dedica a examinar, generalmente con mala leche, lo que hacen otros. Independientemente que la crítica sea correcta, ojo que hay dos cosas distintas, el motivo y el resultado. El motivo siempre es una especie de rencor contra el que está produciendo algo. Tal vez su crítica inspirada en el rencor es correcta, pero podemos dejar eso de lado. Muchas veces, en absoluto, digamos, el rencor lleva a críticas absolutamente injustas, sanguinarias. Pero aunque sea justa, el motivo, el motor que está detrás es ese. Casi siempre. Pueden haber excepciones, por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora, yo he notado, ahora abro un paréntesis, por ejemplo, en el caso de crítica literaria, que cuando un escritor, un buen escritor, un escritor reconocido o incluso famoso, analiza lo que hace otro, en general su crítica es benevolente porque no tiene rencor, porque él está escribiendo también, porque él también le va bien. Entonces, más bien se concentra en lo bueno que hace su colega. Vean ustedes, hay algunos que no. Hay algunos escritores que son, digamos, brutales, sangrientos. Pero bueno, hay por lo menos estos casos de crítica benevolente porque no hay rencor, no hay malevolencia. Entonces se deja de lado lo que a uno no le gusta y se concentra en lo que a uno le gusta. Pero son raros los críticos de ese tipo. Eso se llama hostilidad. Ya no basta la envidia, la hostilidad. La hostilidad que se puede manifestar de 1000 maneras. El pelambre, que llamamos acá en Chile, la maledicencia, los rumores infundados y destructivos. Y el rechazo, que toma muchas formas. El rechazo puede ser de frentón, pero muchas veces, por lo menos acá en Chile, yo creo que en todas partes, acá lo llamamos ninguneo. Les cuento a la gente de otros países que estén viendo este programa, acá ninguneo, o sea, como que no existe la otra persona. Usted seguramente lo ha visto también en su país, no sé si le ponen en la misma expresión, lo llaman ninguneo o como sea, pero eso es típico. Yo les he contado, se las cuento de nuevo, por si no la escucharon en aquella oportunidad, se les olvidó la anécdota de esa escritora norteamericana que ganó un premio Pulitzer, estamos hablando de un autor importante, más o menos en los años 20, 30 del siglo XX, que contaba en una autobiografía que nadie de su círculo íntimo, familiares y amigos, ni siquiera mencionaba que era escritora, ni siquiera le preguntaban, oye,
cómo fue que escribiste este libro que ganó el Pulitzer, o cómo es que escribes, a qué hora escribes, nada, como que no existía como escritora, que no era nada, era otra persona común y corriente. Lo encontraba muy extraordinario. Pero no es tan extraordinario. Créame que eso funciona así. Lo que usted hace, que los otros no hacen, es prácticamente una traición que usted está cometiendo contra ese grupo. Porque usted se está necesariamente destacando, se hace separando del lote. Porque usted hace algo y ellos no. Eso lo destaca usted. Independientemente de la calidad, incluso. Pero hay de usted si además resulta que tiene tanta calidad que en otras partes, personas que no son de ese círculo, por lo tanto, personas que no tienen por así decirlo, no se sienten con el derecho a que usted sea igual que ellos, lo están alabando, entonces eso es peor. Con mayor razón, no se dice una sola palabra sobre el autor, sobre que uno es escritor o lo que sea que sea. Entonces, les podría poner montones de ejemplos de costos que trae el camino de la excelencia, incluso cuando estos costos no tienen que ver con la conducta de terceros, pero en general sí tiene que ver casi siempre. Yo noté muy pocos aquí ejemplos, pero yo creo que no hay ninguna persona destacada en el mundo en ningún ámbito, ni en las artes, ni en la ciencia, ni en la literatura, ni en el teatro, ni en el cine, ni en nada, que una vez que destaca y que llega a la excelencia en lo suyo, no sea víctima y blanco de toda clase de maledicencia. Incluso, miren, partamos con una persona encantadora, simpática, amorosa, que solamente merecía recibir afecto, Marilyn Monroe. Si ustedes son muy jóvenes, probablemente ni siquiera han oído hablar de ella. Era una actriz famosa en los años 50 y principios de los 60, murió el año 62, se suicidó. Otros dicen que la asesinaron. Era una mujer linda, querible, buena onda, se notaba, y le hicieron mierda. Y murió sola. La encontraron en su casa, ya fallecida en su cama, víctima de alguna pastilla o de algún líquido, de algún somnífero. Murió joven, sola y rota. Quebrada. ¿Qué es lo que nos dijeron de ella? Que era mala actriz, que se metía con distintas personas. Sí, se metía con muchas personas. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le podría importar realmente con cuántas personas acostaba Marilyn Monroe? Pero había que hacerla a pedazo. Era demasiado linda, demasiado famosa, era irresistible para los mediocres, para los chantas, para los actores que no habían tenido la misma prestancia, la misma fama. Y ya que estamos en el cine, otro caso es Judy Garland, también es muy antigua para ustedes los jóvenes. Esta actriz murió hace mucho tiempo. También llegó a la excelencia, cantaba, actriz famosa, es la actriz que aparece en una película famosa de los años finales de los 30, principios de los 40, no me acuerdo el nombre. Murió en muy malas condiciones también. Tomaba toda clase de drogas, unas para despertar, otras para dormir, otras para trabajar. ¿Y por qué? Porque eligió el camino del éxito, de la excelencia. El camino de la excelencia en Hollywood significa que usted no puede envejecer, que usted no puede engordar, que usted tiene que estar sonriente siempre frente a las cámaras, que usted tiene que dar 1.000.000 de entrevistas, que usted tiene que tener una vida, digamos, una vida perfecta de acuerdo a los cánones comerciales de Hollywood. Y pasemos ahora a otro ámbito. Un gran músico, probablemente, el músico más grande, o uno de los más grandes de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach llegó a la excelencia, pero por haber llegado a la excelencia, primero tuvo que hacer un trabajo brutal. Fíjense ustedes, compuso cientos de obras. Tenía que componer una cantata completa. Una cantata es una obra larga y compleja, digamos, de componer. Hay que componer varias líneas, hay que escribir eso en el pentagrama, o sea, es un trabajo mental y físico largo, una a la semana. Llegó a la excelencia. Es el maestro, la máxima eminencia del contrapunto y la polifonía. Si ustedes escuchan el arte de la fuga,
Ahí está. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Quedó ciego, pasándose horas de horas todos los días para poder cumplir con los encargos, iluminado con una luz de vela, no había ampolletas. Estamos hablando de finales del siglo XVII, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII, quiero decir, no había luz eléctrica. Quedó ciego al final, literalmente. Y desde luego, no lo consideraron en su grandeza. No, ¿cómo? Capaz de escribir una cantata a la semana, ¿qué se cree? Y cayó en el olvido. Lo vino a recuperar, a rescatar del olvido, un músico del siglo XIX, Mendelssohn. El Mendelssohn empezó a hacer lobby por Bach, a rescatar sus obras. Pero Bach murió en 1750, sí. Y durante medio siglo, hasta que termina el siglo XVIII, y luego los años iniciales hasta que Mendelssohn lo descubre, no existía Johann Sebastian Bach. En algún momento sabemos que Mozart vio y quedó deslumbrado mirando y leyendo mentalmente la música de Bach en un pentagrama. Y aparentemente las virtudes contrapuntísticas de Bach inspiraron algunos de los cuartetos de Mozart. Pero después volvió a caer en el olvido. Así es, Johann Sebastian Bach. En la pintura, el caso más célebre, digamos, de una vida terrible, de un hombre que en la búsqueda de la excelencia desarrolló un nuevo tipo de pintura, Vincent van Gogh. Se han hecho películas, se han hecho seriales. En toda su vida vendió un cuadro. Uno. Murió pobre, murió en delirio y parece que se suicidó, se metió un balazo en el estómago con un revólver. Murió de eso. Nietzsche, un gran filósofo, entre poeta y filósofo. La misma cosa. En su búsqueda de la excelencia se esforzó tanto, fue tanto más lejos que otros, que perdió la razón, murió loco. Este es el hombre de la teoría del superhombre, el Übermensch, el superhombre. El hombre, el filósofo que decía que nosotros, que somos hombres comunes y corrientes, nuestra labor es ser puente por el cual pase el superhombre, lo cual me parece digno. Si uno no puede ser grande, ayudemos al grande a que lo sea, y en vez de envidiarlo, chaquetearlo y ningunearlo. Bueno, el hombre consideraba que la compasión era el último pecado del hombre superior. La compasión debilitaba, porque en el fondo la compasión es bajar a atender al que se quedó atrás, al que está sufriendo, bueno, una cosa muy cristiana. Y hay una anécdota que no estoy claro si es cierta o no. Pero si no es cierta, no sé si hermosa o muy triste. Dicen que en el último par de años, 3 años, ya estaba ya medio empezando a perder la razón Nietzsche. Estaba en Italia, creo que estaba en Milán o en Turín, una de esas dos ciudades me parece, y vio a un cochero azotando brutalmente al caballo. En esos tiempos no existía el animalismo, como ustedes comprenderán, había una actitud hacia los animales como que fueran cosas. Tanto lo golpeó que el pobre caballo se desplomó. Y Nietzsche, el hombre que planteaba que la compasión era la última debilidad, el último pecado que podía cometer el hombre superior, fue y abrazó, llorando, al caballo. Y luego enloqueció y fue acogido por su hermana. Lo tenían en una pieza, en el segundo piso, sentado en un sillón mirando a la nada. Ahí lo vio ese gran memorialista del siglo XIX y XX que fue Harry Kessler, que yo les recomendaba, me parece, sus memorias, que son las memorias de un siglo, en cierto sentido.
¿A quién no conoció Kessler? Estuvo en la casa de la hermana de Nietzsche y se lo miró y cuenta que la mirada de Nietzsche, si no me recuerdo mal, era como la de un perro que trata de entender lo que le están diciendo, pero obviamente no puede. Y se concentra. Triste, ¿no? Triste final de Nietzsche. Triste final porque reventó su máquina. Tanto la forzó, pero llegó a la excelencia. Nadie se acuerda, nadie sabe el nombre de ese cochero que golpeaba el caballo, pero todos sabemos quién era Friedrich Nietzsche, el autor de Así hablaba Zaratustra, un libro hermoso, y otros libros más, Ecce Homo, He aquí el hombre, significa eso en latín, Ecce Homo, no me acuerdo cómo se pronuncia en latín muchas veces, pero ese o Ecce Homo, y otros libros, un gran pensador, un hombre que reventó, quebró muchos dogmas, muchos protocolos del modo de hacer filosofía. Antes de continuar, permítanme recordarles, amigos, a propósito de excelencia, hay un arquitecto de gran excelencia en Chile que se llama Diego Sándor, que opera en la región de los lagos, que construye y remodela de una manera completamente distinta, como ustedes han podido apreciarlo en las fotos. Sí, ya sé que es la foto, siempre estamos mostrando la misma, últimamente voy a pedir que la cambien por lo menos, y ya me encargaré de tomar más fotos cuando vaya al sur. Diego Sándor lo está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar. Él no solamente diseña cosas excelentes, sino que además está en la construcción misma para asegurarse que las cosas queden como él las planeó y usted como cliente aceptó. Sigo con mki.cl, una empresa de marketing dedicada al marketing de las empresas, de otras empresas, para que su producto sea adquirido, para que usted tenga clientes y no solamente alguien que miró un anuncio. Todo el proceso de marketing va mucho más allá de poner un anuncio. Eso es lo que hace mki.cl. Si usted tiene una empresa que produce mercancía material o mercancía inmaterial, un servicio que necesitan otras empresas, normalmente algún insumo, póngase en contacto con MKI para que sea conocido, para que su producto sea conocido, para que su producto sea adquirido. De eso se trata. Y termino con rosabergamota.cl, una empresa chilena dedicada a producir cosméticos, artículos de tocador con puras sustancias naturales, como por ejemplo el champú que vuestro servidor usa, acondicionador para los que usan acondicionador después de lavarse el pelo con el champú, cremitas muy ricas, fragancias, rolón. Usted puede comprar en las de a una, usted puede comprar en cajas de a varias, usted puede decidir qué cosas traiga la caja, las puede comprar en el sitio rosabergamota.cl o también están disponibles en la cadena de farmacias Knopf. Es un camino, en cierto sentido, muy complicado. Ayer estaba viendo, anteayer, una película en Netflix, creo que era, o Prime Video, no me acuerdo en cuál de las dos plataformas, de papas. Papas que se están reuniendo para elegir un nuevo papa, porque el otro ya murió, el anterior. Y empiezan ahí los conciliados, oye, creo que tú deberías ser papa, qué sé yo. Y uno de ellos rechaza la oferta y dice, ser papa es aceptar el martirologio. Porque toda posición de excelencia, toda posición elevada, todo logro elevado tiene un costo tremendo. Un costo tremendo. La envidia, en primer lugar, es general. No al público total, porque el público total no se dedica a lo que se dedica el excelente, sino que sus competidores, sus colegas que no llegaron tan alto, lo odian, lo envidian, lo quieren echar abajo, buscan por todos lados sus defectos. Y como siempre hay defectos incluso en la obra excelente, los van a encontrar. Y con esos defectos que encuentran van a tratar de desmoronar todo. La soledad. Adiós a los amigos, adiós a la vida social, adiós a salir con el cónyuge para todos lados, adiós a todo eso.
No solamente por el tiempo que requiere el trabajo para llegar a la excelencia, sino porque además la persona va cambiando su actitud, su mentalidad, ya no quiere mucho, digamos, contactarse con los demás, empieza en el mismo camino a la excelencia. Empieza, digamos, a tener menos tolerancia digamos, con las mediocridades. Es inevitable. Con la charla insulsa, con los pelambres, con el cotilleo, con todas las tonterías que constituyen, que son casi el 100% de la vida social. Entonces, soledad, envidia, hostilidad. No, es jodida la cuestión. El camino a la excelencia es un camino muy, pero muy empinado, muy pedregoso. No todos quieren recorrerlo, algunos recorren unos pocos pasos, algunos aspiran, se quedan en la puerta de entrada a la excelencia, miran ese camino que sube y dicen, me encantaría estar arriba en la cumbre, pero no voy a hacer el esfuerzo. Otros empiezan a hacer el esfuerzo y antes de la mitad del camino se cansan y dicen no. Y así. Y el que sigue adelante se va quedando solo, se va convirtiendo en objeto de envidias, de hostilidades y, peor aún, puede ser que no consiga la excelencia. No está garantizado. Puede que le falte un paso. Puede, como esos montañistas que superan todos los obstáculos, pero le faltaron 50 metros para llegar a la cumbre porque le faltó oxígeno o vino una tormenta o cualquier cosa y no pudieron llegar. Hicieron todo el resto del camino. Dejaron atrás a mucha gente, pero ellos tampoco pudieron llegar a la cumbre. Pasa. Pregúntenle a algunos montañistas que ustedes conozcan cuántas veces les ha pasado eso. O a amigos. No, les faltó. Muchas veces sucede. Falta un paso. Alcanzan a ver la tierra prometida, pero no alcanzan a poner un pie adentro de ella. Eso es una tragedia enorme. Y todo lo que haya logrado, por muy bueno que sea, pero que está todavía un grado por debajo de la excelencia, le parece como nada. Y muchos artistas, especialmente, o científicos, les pasa eso. Miren ustedes, Albert Einstein, un gran genio de la física, el que desarrolló la teoría de la relatividad. Pero al final, ya famoso, creo que era profesor en Princeton, ya. Él quería desarrollar una teoría que unificara su teoría de la relatividad con la teoría cuántica que se estaba desarrollando en esa época ya. Llegar a lo que se llama la teoría de campo unificado, y no lo logró. Y estoy seguro, que Einstein, todo lo que había conseguido antes le pareció como nada, por no haber llegado a ese último paso, que a lo mejor nadie lo va a cubrir, o probablemente sí en algún momento. Encumbrado en los hombros de gigantes como Newton, Einstein, y todos los demás, grandes físicos. Así que es un camino complicado. Yo tenía un amigo hace muchos años que conversábamos estas cosas y decía que él no tenía intenciones de ni siquiera, dejando de lado si tenía aspiraciones o no, decía si las tuviera igual no seguiría ese camino, prefiero vivir tranquilo y cómodo, en la medianía. Y no dejaba de ser razonable su punto de vista. Yo no sé si tenía las condiciones o no para haber llegado más arriba, pero lo cierto es que él ni siquiera quiso probar la mano en esa materia. No quiso. Y los que quieren y los que se encaminan están condenados a esta concentración obsesiva, a un trabajo interminable, a quedarse solo, a ser objeto de maledicencia, de envidias, de ataques feroces, con tal de buscando destruirlo. Y finalmente, si logra su cometido, ya está cansado, se va a morir en algún momento, quizás pronto, como le pasó a Einstein. Y si lo reconocen va a ser cuando ya esté bajo tierra y ya él no tiene idea. Uno está muerto y no tiene idea de nada. Por lo menos yo creo que no existe una vida en que uno continúa como la misma persona que era de vivo, así una especie de entidad fantasmal que por lo menos es capaz de decir, mira, ahora me reconocen, me doy cuenta estoy muerto, pero estoy vivo, estoy en esta otra dimensión y veo que me reconocen, que bueno, no pasa eso. No pasa. O sea, estoy seguro que no pasa eso. Tal vez seguimos viviendo siempre porque la conciencia es eterna. Hay teorías sobre eso y yo estoy más o menos... Pero ya no es ese individuo que llegó a la excelencia de otra cosa, no tiene idea de ese pasado. Bueno, el hecho es que
quería contarles esto porque me parece que esta situación está bastante bien retratada en lo que permite el cine, en esta película que les recomiendo, Jay Kelly. No es la mejor película de todos los tiempos. Algunos ya la han criticado, que es demasiado sentimentaloide. Puede ser. Los críticos ya saben lo que uno puede hacer con los críticos, por dónde metérselo. Es interesante película. George Clooney es un buen actor, muy buen actor, a pesar de lo que diga Trump. Es un tipo muy agradable, además es simpático. Incluso cuando hace papeles de tipo, cuando trata de hacer papeles de tipo duro, hasta ahí es simpático. Es querible el George Clooney, ¿no es verdad? Por eso que le resulta también la comedia. Bueno, les recomiendo la película. Ahí está el costo de la excelencia, estimado amigo. Y eso sería todo por hoy. No sé qué voy a tratar de ofrecerles para mañana domingo. Como de costumbre, buscaré algo, un personaje, un evento extraordinario que sea interesante, y si no encuentro nada extraordinario cambiaré de folio y me dedicaré a ver películas, a comentar series, como hice la otra vez. No sé, la idea para mí, la brújula no es tal o cual tema o tal o cual marco teórico para ponerme mesiútico, no, sino que qué cosa hoy estoy en condiciones de ofrecerle al público que ve este programa, por pocos que sean, que los interese, que los divierta un rato en el domingo. Eso es todo. Y todavía no lo he encontrado, pero ya lo encontraré. Y antes de irme, ya se me está olvidando para variar, mi libro Resurrección, no sé cuántos quedan, voy a averiguar en un momento más, pero no deben ser muchos, se están yendo muy rápido, y digo de verdad muy rápido. En el último cómputo quedaban un poco más de 200 libros que se van en una semana a lo más, o semana y media. Esto. Y también les recuerdo, amigos, a los interesados en recibir todos los días, sin costo ninguno, un mail mío muy breve sobre cualquier tema, que ustedes pueden tenerlo con que solo entren a elvillegas.cl/correo y anotan, ponen su dirección mail, la que ustedes quieran, y les va a llegar todos los días. Y, por supuesto, para comprar este libro es elvillegas.cl/tienda. Y ahí está la manera de comprarlo, que es muy sencilla, y el despacho es expedito. Bueno, amigos, sería todo. No resultó tan corto como yo creía el programa, pero, en fin. Muchas gracias por estar conmigo y no olviden, por favor, si el programa les gusta, este programa, y si ven en la semana también, el pulgar para arriba. A usted le toma un segundo marcar eso y para nosotros es muy positivo para los que hacemos programas en YouTube. Esto es válido no solo para mí, para todos los youtubers del mundo. Muchas gracias. Nos estamos viendo, espero, mañana domingo. Chao.